Bienvenidos a todos y a todas a esta mesa, la segunda en esta 7ª edición del Congreso de Pensamiento Interdisciplinar y que tiene por título ¿Quién se ríe de quién en Europa? Configuración de identidades europeas en torno a la burla. Lo primero de todo, disculparnos porque María Martínez Bascuñán lamentablemente no puede estar aquí, se encuentra algo indispuesta, pero yo les prometo que va a ser una charla muy interesante y que tenemos a 4 ponentes excepcionales. También querríamos agradecer de nuevo al Círculo de Bellas Artes el acogernos con la mayor generosidad y alabar su compromiso con la cultura y con el debate y la deliberación pública, recordando que además esta institución posee la distinción de ser Casa Europa, por lo que no habría mejor lugar para tratar el tema que ahora nos ocupa. Decir que a la vista de las elecciones europeas, con el pronóstico de una Europa cada vez más asediada por los nacionalismos y la desconfianza en el proyecto de la Unión Europea, creemos que desde el marco que nos brinda este Congreso, la burla y las exclusiones, podemos abordar hoy aquí las fisuras o brechas que aún hoy imposibilitan la construcción de un sujeto o sentimiento europeos. Permítanme que les presente a los ponentes de este diálogo. Antonio Maestre es periodista, especializado en investigación, documentarista y analista político. Es asiduo colaborador de varios programas de televisión de debate y actualidad política en La Sexta, Al Rojo Vivo y La Sexta Explica. Es autor en eldiario.es y la revista La Marea, de la que fue subdirector, y ha colaborado con otros medios como Le Monde Diplomatique. Fernando Vallespín es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, donde es profesor. Creo que este es su último año siendo profesor de Teoría Política. Además, ha sido profesor visitante en las universidades de Harvard, Heidelberg, Frankfurt, Veracruz y Malasia. Fue presidente del CIS y director académico de la Fundación Ortega Marañón. Actualmente es director de la Revista de Occidente y columnista en El País. Lucía Méndez es periodista y analista política. Participó en la fundación del diario El Mundo, donde ha sido corresponsal parlamentaria y desde 1998 redactora jefe de opinión. Entre 1996 y 1998 perteneció a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia del Gobierno. Actualmente participa también como analista política en distintos programas de radio y televisión como Hora 25, la cadena SER o los programas matinales y los especiales electorales de Radio Televisión Española. Y Ángel Rivero es profesor titular de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Filosofía por esta misma universidad. Ha sido visiting scholar en la New School for Social Research de Nueva York y es consejero científico del CEUM de la Universidad de Minho en Portugal. Pasando a la estructura, esta mesa se estructura, está separada en 2 bloques. En el primero abordaremos la percepción que se tiene desde el norte de Europa de los países mediterráneos y el papel que tiene la burla y la caricaturización nacional dentro de esa jerarquía que se establece entre una Europa de primera y una Europa de segunda, y en el segundo hablaremos en un sentido más genérico de la importancia de la libertad de expresión y el sentido de la burla, la sátira, la ofensa para Europa u Occidente. Bueno, ahora sí podemos empezar lanzándoos la pregunta que da título a la mesa. ¿Quién se burla de quién en Europa? ¿Hay países de primera y de segunda en Europa o en la Unión Europea? ¿Qué países acaparan el discurso de lo que es Europa? Esto tuvo su punto álgido en la época de la crisis del 2008, con los rescates y la austeridad impuesta, y es discutible si todavía hoy permanece vigente esta idea, pero si nos recreamos en el estereotipo del español o el griego vago y el alemán trabajador, ¿quién de ellos es el sujeto europeo? Pues os lanzo esta batería de preguntas y quien quiera. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a los organizadores por invitarme a estar aquí. Soy el primero por estar a la derecha del portavoz aquí de los estudiantes. La verdad que la risa, claro, puede ser dañina y puede ser también un instrumento de conocimiento. Decía Henri Bergson, ¿no?, en su libro La risa, que tenemos una buenísima edición de Guillermo Graíño,
que la risa presupone una cierta insensibilidad, ¿no? Hay que dejar los afectos para poderse reír de alguien. Y en el contexto europeo, ¿no? Particularmente en el tiempo de la crisis, ¿no? Y quizá antes pues, se inventó esta denominación que aparece aquí de los pigs, ¿no? Un animal que está asociado con imágenes negativas, ¿no? Y que cuando se produjo la crisis pues, apareció la idea de que no hay flying pigs, ¿no? Los cerdos no vuelan, ¿no? Y por lo tanto la crisis de estos países meridionales en aquel tiempo, ¿no? Del inicio del siglo XX, pues era lo normal, ¿no? Yo creo que es importante ver que la risa tiene esta doble dimensión, ¿no? Cuando se aplica a uno mismo relativiza el valor de lo propio, ¿no? Y por lo tanto nos hace más autocríticos, pero cuando se aplica a otros, ¿verdad? Tiene siempre un componente dañino, ¿no? En las sociedades europeas, digamos las sociedades septentrionales, pues han calificado así las sociedades meridionales, luego hablaremos más adelante, pero eso no quiere decir que los meridionales no hayan hecho lo propio con los septentrionales. No quiero hablar mucho porque ya me ha dicho el moderador que vamos a tener poquito tiempo y luego volveremos sobre los caracteres nacionales y todos los estereotipos sobre las naciones de Europa. Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarme, gracias Arturo, gracias a todos vosotros. La verdad que cuando recibí la invitación a estar aquí esta tarde con todos vosotros, pensé, estos chicos, no sé por qué se está acoplando esto, pensé, estos chicos tienen realmente muchísima moral y muchísima moral para organizar un congreso titulado La risa tal y como está el mundo. No sé cómo se puede analizar este mundo de ahora mismo hablando de la risa y hablando de la burla, ¿no? Y no solo me refiero a Europa, ¿no? Me refiero a que hemos vuelto a escuchar todos en estos días por todas partes la palabra guerra, y no dirigida a las guerritas culturales que tenemos aquí, que al fin y al cabo son batallas de espadachines que no conducen a nada, ¿no? Es que la guerra de la que hablamos es una guerra muy real, con miles de muertos todos los días en nuestras televisiones y a la hora de la comida, ¿no? Con lo cual, yo o sea, que me parece que tiene, lo vuestro tiene mucho mérito y además, leyéndome los documentos que me habéis mandado, he entendido perfectamente cuál era la idea del Congreso. Bueno, yo creo que en España Europa nunca ha dado risa. No. Yo creo que la relación de los españoles con Europa es una relación realmente de amor verdadero por parte de los españoles hacia Europa. En los últimos 30 años de la vida española hemos tenido, quizá porque para los de nuestra generación, Europa era la tierra prometida, Europa era donde se ataban los perros con longanizas, Europa era el cuerno de oro, ¿no?, de la abundancia. Y una vez que llegamos ahí, pues yo creo que ya nos instalamos y nunca hemos tenido conciencia de haber abandonado la tierra prometida, hasta el punto de que esto que llamamos Europa, que seguimos llamando Europa, aunque seamos parte de ella, pero seguimos llamando como si estuviera fuera de nosotros, nos ha dado unos cuantos disgustos, se ha portado mal con nosotros y nos ha tratado mal algunas veces, particularmente cuando nos obligó, enviando a los hombres de negro estos, ¿no?, de la Troika, nos sometió a un severísimo ajuste que tuvo unas consecuencias sociales para la vida española que todavía estamos sufriendo, ¿no?, en términos de pobreza, de desigualdad y de paro. Nos obligó a cambiar el artículo 135 de la Constitución, cosa que se hizo sin rechistar, por mayoría parlamentaria, en fin, de tapadillo, por si acaso preguntábamos algo. Y ni siquiera en ese momento, cuando sí hubo un cierto debate sobre que nos estaban imponiendo, digamos, una penitencia que era desproporcionada para los pecados que habíamos cometido, ¿no?, porque realmente en ese momento tanto Grecia como Portugal, como Irlanda, como España fueron tratados como países pecadores
en el sentido de Sodoma y Gomorra de la Biblia, ¿no? De habernos ido de juerga, gastado el dinero en vicios y de haber alimentado burbujas, de haber vivido por encima de nuestras posibilidades, de tener, yo recuerdo cuando Angela Merkel vino aquí a España de visita y le preguntó a Rajoy y le dijo que nuestros aeropuertos eran mucho mejores que los aeropuertos alemanes, que nuestro AVE era mucho mejor que los trenes alemanes y que cómo era posible, ¿no? En este sentido, yo creo que hemos sido fieles al amor que tenemos por Europa. Nunca hemos abominado de Europa. En otros países hubo un cierto movimiento antieuropeísta. Aquí no lo hubo, nunca lo ha habido. Eso por una parte. Y por otra parte, lo consideramos, la idea europea es tan nuestra, tan de casa, que nosotros hemos utilizado las elecciones europeas, y esto igual a lo mejor puede conectar con el tema de la risa o de la broma. Hemos utilizado las elecciones europeas para enviar al empresario Ruiz Mateos al Parlamento Europeo, por ejemplo, o para entronizar a Pablo Iglesias en las elecciones del año 2014, pero también hemos utilizado las elecciones europeas para cambiar la jefatura del Estado, cosa que sucedió después de las europeas de 2014 y que dimitiera el secretario general del Partido Socialista. O sea que nuestras elecciones europeas son muy españolas, pero al mismo tiempo las consideramos tan parte nuestra que siempre votamos en clave nacional y con unas consecuencias pues muy relevantes para el futuro y que todavía incluso las estamos viviendo, ¿no? Bueno, yo me quedaría ahí, voy a dejar a Fernando y a Antonio. Me toca. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación a quien quiera que sea responsable. Yo he dado clase al grupo que nosotros llamamos PPI, ¿no? De Filosofía, Política y Economía durante 3 o 4 años, no recuerdo bien. Y la verdad es que siempre he estado muy contento de su rendimiento. Y veis que empiezo ya con un concepto europeo germánico, ¿no? Que es el de rendimiento, que seguramente volverá otra vez a aparecer aquí en esta discusión. Bueno, no sé muy bien por dónde, o por lo menos cuando pensé en el tema, no sabía muy bien por dónde engancharlo, ¿no? Porque la primera impresión es que habéis pensado en este tema porque, en último término, teméis que la idea de Europa pueda fracasar o al menos no funcionar del todo como debiera, por la sencilla razón de que seguimos manteniendo los viejos estereotipos entre las naciones europeas y, bueno, se trata de ver hasta qué punto esos estereotipos deben seguir permaneciendo o no permaneciendo. Yo creo que esta sería una primera impresión. La segunda impresión yo creo que tiene que ver con la contradicción que eso supone respecto de lo que se supone que Europa debe de ser. Es decir, debe ser una unión que esté más allá de las diferencias, ¿no? Sobre todo diferencias es decir, que sea capaz de superar los prejuicios que desde siempre han venido dividiendo a los países europeos. Bueno, respecto de esto, debo decir que es un empeño inútil, seguirán permaneciendo. En España permanecen los prejuicios regionales hasta hoy en día. Y llevamos 500 años como Estado. Ningún gallego se puede emancipar jamás de ser visto como gallego en según qué circunstancias. Un andaluz, pues ya para qué decir, un catalán, digamos que son probablemente las 3 zonas donde existen mayores prejuicios, bueno, los vascos también, sobre todo los de Bilbao. Y claro, si eso existe respecto de nuestros connacionales, ¿cómo no va a existir respecto de las diferentes regiones europeas? Sin embargo, el tercer punto que creo que habéis sacado es el maldito precedente de la crisis de Lehman Brothers, la crisis de la deuda, que fue el que creó una brecha tremenda entre Europa del Norte y Europa del Sur,
las cigarras y las hormigas, ¿no? Lo acabas de decir ahora, Lucía. No, esa visión de que, bueno, nosotros nos aprovechamos de tener, por fin, gracias al euro, tipos de interés muy bajos, los mismos que Alemania, y entonces nos aprovechamos para una orgía, ¿no?, de endeudamiento que de hecho se produjo, ¿eh? Y luego después llegaron los alemanes y nos llamaron al orden, sobre todo ese ministro que acaba de, bueno, ha muerto hace poco, el Schäuble, el ministro de Hacienda alemán, que era el brazo derecho de Merkel y que fue realmente quien reprimió, digamos, a los países del sur de Europa. Pero, atención, y esto me parece que es muy importante, esto no viene de ahora, ¿eh? Esto viene desde, al menos, la escisión que se produjo en Europa entre catolicismo y protestantismo, ¿eh? Y me parece que es muy importante que lo veamos porque los prejuicios suelen tener patas muy largas, ¿no?, raíces muy profundas y también tienen causas que van más allá de lo aparente. O sea, la disputa entre catolicismo y protestantismo es algo más que una disputa religiosa, tiene mucho que ver con el poder. Y no lo digo porque sea politólogo, sino porque es una evidencia. Lutero fue bienvenido por los príncipes alemanes y germánicos en general y escandinavos por una razón fundamental, y es que se levantó frente al poder de la Iglesia Católica, que era la que controlaba de facto, a estas instancias de poder, sencillamente por la homogeneización que estableció a través del Vaticano, ¿no?, a través de la propia Iglesia. Entonces eso, digamos, lo que era aparentemente un conflicto religioso al final fue algo más. Del mismo modo que yo creo que la llamada de atención que nos hicieron desde el norte durante la crisis económica, yo creo que es algo más profundo que no única y exclusivamente los prejuicios, ¿eh? Es decir, aquí lo que se trataba de decir es ¿quién manda aquí? Si nosotros somos los que ponemos la pasta, somos también los que debemos mandar, los que tenemos que decidir cómo ha de comportarse el resto. O sea que realmente el problema de Europa yo creo que tiene mucho que ver también con la propia organización de su poder interno. Y luego el último punto, porque tampoco quiero enrollarme demasiado sobre esto, porque podría enrollarme mucho sobre todo el tema del protestantismo y catolicismo, porque ahí detrás hay un tema de mentalidades. El término alemán, por ejemplo, de deuda, que se dice Schuld o Schulden, en plural, es el mismo término que se utiliza para culpa. O sea, cuando alguien se endeuda, se convierte en culpable. Nosotros no tenemos esa idea. Es decir, tú te endeudas y, bueno, pues ya le irás pagando, lo que fuera. O sea, que hay, en cierto modo, hay una sanción moral negativa de aquellos que viven endeudados. Y esa mentalidad, que está profundamente arraigada en un país como Alemania, fue la que salió a la luz de una manera espectacular cuando se produjo realmente la crisis económica, con lo cual el problema no era solo un problema económico, era un problema, diríamos, de acusación de inmoralidad a los países del sur, porque habían transgredido lo que ellos consideraban que era un principio moral, que es la necesidad de pagar las deudas. Con lo cual, claro, luego después, gracias a la pandemia, ese es el aspecto más positivo de la misma, Europa tomó conciencia de que no tenía más remedio que ser solidaria porque si no se desmembraba, ¿eh? Pero en ese primer momento yo creo que ahí lo que hubo fue, por un lado, un rebrote de las raíces protestantes por parte de los países ricos y sus prejuicios respecto de los países católicos más pobres. El caso de Grecia, bueno, pues son casi peor ser ortodoxo que ser católico a sus ojos, ¿no? Con lo cual estaba doblemente penalizado, pero también yo creo que es una disputa también en torno a cómo se distribuía el poder en la Unión Europea y una manera, diríamos, por ajustar poder económico a poder político real dentro de
la propia Unión, ¿no? Que eso estaba, en cierto modo, difuminado. Y vamos al tema del... bueno, luego podemos entrar en todo esto porque yo creo que tiene muchas aristas y sobre todo es bastante interesante. Y vamos al tema del humor, ¿no? Porque claro, en definitiva esto se llama la risa, ¿no? Es una especie de congreso sobre la risa y claro, cuando hay que pagar las deudas, mucha risa, ¿no? Mucha risa precisamente no da, ¿eh? Pero vamos a ver, yo creo que por otra parte, sin risa es muy difícil convivir. Es decir, si no nos tomamos un poco en términos así ya humorísticos, ¿no? Nuestras relaciones, la convivencia es cada vez más difícil, sobre todo entre pueblos que tienen diferencias importantísimas, pero que tienen también unas enormes diferencias en el sentido del humor, ¿eh? Y el sentido del humor español no tiene nada que ver con el sentido del humor alemán. Yo creo que nuestro sentido del humor es más surrealista, es más, si se quiere, primario, ¿eh? Tiene un elemento así un poco trágico, ¿no? Yo creo que lo representa muy bien el Roto, por ejemplo, esa especie de humor, ¿no? Que es especie negro, pero con un componente de mala leche, ¿no? O sea, que no se puede evitar, mientras que el otro tipo de humor es un tipo de humor, además, que a nosotros en concreto generalmente no nos hace gracia. O sea, que también hay que ver, ¿no? O sea, cómo determinados chistes hacen mucha gracia en un lugar y, en cambio, ese mismo chiste en otro lugar no hace absolutamente ninguna gracia. Pero bueno, yo creo que tenemos que volver al tema del humor desde una perspectiva distinta, y es que tenemos que ser capaces de, ya que es inevitable, como dije al principio, que mantengamos los prejuicios nacionales, eso me parece que no podremos escaparnos. Yo creo que sí es necesaria una convivencia menos trágica, ¿no? O por lo menos que plantear la convivencia de una manera menos trágica de como venía siendo hasta ahora dentro de la propia Unión Europea, y por tanto yo creo que está muy bien el humor como un instrumento de transgresión. O sea, es importante también que contrastemos esa pesantez, ese peso que tienen las instituciones europeas con una visión de Europa un poco más frívola, ¿no? Un poco más ligera, un poco más de universo, además, en el que todos podemos convivir. Y luego, además, nos beneficia algo que me parece que es fundamental. Hace 4 o 5 años nació el primer bebé Erasmus, el primer millón de hijos de matrimonio de estudiantes, antiguos estudiantes Erasmus. Es decir, que los prejuicios se sostienen porque no viajamos. En cuanto viajamos, se desvanecen. Y yo creo que uno de los grandes éxitos de Europa, y que es algo que debemos seguir potenciando, es precisamente la posibilidad de viajar entre nosotros y todo lo que tenga que ver. Hay quien ha dicho que tiene que haber Erasmus también entre empresas y cosas por el estilo, no solamente en el ámbito universitario. Me parece que tiene mucha razón, ¿no? O sea, solo eliminaremos ese tipo de prejuicios cuando seamos capaces efectivamente de ponernos en el lugar del otro, que es la mejor manera, y la mejor forma es vivir donde vive el otro, aunque solamente sea por un tiempo. Bueno, lo dejo por aquí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Yo me he preparado, como suele pasar en estas cosas, me preparo una cosa, así que luego no vale para nada lo que me he preparado y no haré ningún caso a lo que me he preparado. Sí, es así. Yo solo una cosa que le tengo que decir a Fernando, no sé si es porque a mí me han inculcado la ética protestante del trabajo, yo sí me siento culpable cuando quiero una deuda. Yo también. Es algo que... Debemos ser alemanes, Antonio. No tiene que ver. Vamos a hablar. Luego... Y sobre el tema del Congreso, cuando me plantearon el tema de la burla, que a mí me parece un tema interesantísimo, porque llevo mucho tiempo teniendo una disociación entre lo que creo que cómo hay que actuar en política y lo que la deontología me permite hacer, la deontología y la ética. Es decir, tengo una disociación en lo que creo que debe hacerse en este tiempo político y lo que me permite mi ética, porque creo que es completamente antagónico lo que hay que hacer con lo que puedo permitirme, y porque la burla para mí creo que es un artefacto político muy efectivo,
porque además es algo que permite identificar, o que solo funciona la burla cuando afecta a identidades sentidas. Es decir, de mí se intentan burlar mucho, obviamente, por mi participación en los medios y ejercen muchos tipos de burla. Yo me he sentido, he sabido cuáles son mis complejos a través de qué burla me ha herido. No era consciente de ello hasta que las burlas han sido, pues han conseguido tocarme, ¿no? Y me ha servido para saber conocerme mejor, es decir, para conocer cuáles son las identidades que yo tengo y que no sabía que tenía, pero que tengo. Y esto viene también a cuenta cuando habla de los PIGs, ¿no? O cuando nos insultaban o nos despreciaban desde la Europa del Norte, como desde la izquierda, que nunca hemos tenido la identidad nacional como algo propio, ¿no? O por lo menos la hemos despreciado, cuando nos insultaban desde fuera, pues oye, algo sí nos sentíamos concernidos, ¿no? Y al final pues también sentíamos que teníamos esa identidad, aunque sea de manera muy profunda y que no la habíamos conseguido representar políticamente, pero sí también nos sentíamos identificados con esa identidad. Porque, y aquí viene una de las obsesiones que a mí me llevan atrapando durante muchísimo tiempo, y es el desprecio que dentro de la izquierda se tiene a la identidad nacional, a la identidad que desprecia sobre cuál es la identidad sentida del pueblo. Es decir, cuando el pueblo tiene una identidad que no se corresponde con pues la percepción elevada que la izquierda tiene de su propio pueblo, pues lo rechaza, ¿no? Y durante muchísimo tiempo yo he intentado entender cómo funcionan las identidades, ¿no? Cómo alguien se siente concernido por una identidad nacional, a pesar de que pues tiene se ha creado a través de un contexto histórico que obviamente confronta de manera muy rotunda, ¿no? Con todos los valores que la izquierda española durante mucho tiempo ha defendido. Y estudiando o leyendo mucho, más que estudiando, porque yo estudiar puedo poco, pero intento leer todo lo que puedo, a Raymond Williams, uno de los grandes teóricos de los estudios culturales británicos, hablaba de un concepto que a mí me ha obsesionado durante muchísimo tiempo, porque creo que está la clave que ayuda a comprender todas estas identidades, que son las estructuras de sentimiento. Cuando la izquierda se desprecia a la identidad nacional, o cuando las personas se sienten identificados con los valores determinantes de lo que significa España, o la patria, o la nación, nos cuesta comprenderlo porque no bajamos un poco a la tierra, al territorio, y no miramos cuáles son esas identidades que nosotros tenemos dentro y que damos una denominación diferente, pero que en el fondo es lo mismo, ¿no? Nosotros hablamos mucho del barrio, o se habla mucho del barrio como una identidad. En el fondo, el barrio no es nada más que una manera de ocultar nuestra identidad nacional, y la queremos ocultar llamándolo barrio o haciendo la identidad territorial un poco más pequeña, un lugar mucho más comprensible y mucho más politizable dentro de la izquierda. Pero nos sirve muy bien entender las estructuras de sentimiento, que no he explicado muy bien lo que son. Las estructuras de sentimiento son aquellos espacios que nos ayudan a identificar los lugares donde hemos sido felices. Aquellos lugares que nos vinculan al territorio, que nos vinculan de manera cotidiana a nuestro sentimiento en los lugares donde hemos sentido que es casa, donde se puede decir, ¿no? Yo pongo el ejemplo de la pastelería donde yo, cuando iba a jugar al fútbol de pequeño, me iba a comprar las cuñas de chocolate, ¿no? Ese lugar a mí me recuerda, y tengo un recuerdo bonito, un recuerdo bello, un recuerdo con mis amigos, que me vincula emocionalmente al lugar donde me desarrollé social y emocionalmente. Esas estructuras de sentimiento en las que nosotros nos sentimos cercanos y nos sentimos cómodos y nos sentimos emocionalmente vinculados, hay a veces que desaparecen. Creo que estas estructuras de sentimiento ayudan a entender las identidades y también ayudan a entender por qué la extrema derecha a veces consigue enraizarse en ciertos lugares y en ciertas emociones. Cuando volví a mi barrio
después de mucho tiempo, al barrio donde yo iba a jugar al fútbol y iba a comprarme esa pastelería, ya no era una pastelería y ahora era un lugar donde hacían arepas. Claro, es decir, si yo, aquello me frustró, es decir, yo quería volver al lugar donde me había sentido, donde para mí era un lugar bonito, era un lugar que me sentía emocionalmente vinculado. Y aquel lugar, que era una pastelería de toda la vida, digo, era la pastelería donde yo de niño iba, ahora era un lugar de arepas. ¿Qué es lo que ocurre cuando tú no le das una canalización adecuada a ese sentimiento, a esa emocionalidad que afecta a tu identidad desde pequeño, que te ha vinculado, que te ha conformado cultural, política y socialmente? Pues si no la canalizas correctamente, tienes la tendencia de que alguien la canalice incorrectamente, para mí obviamente incorrectamente, hacia los lugares que han sustituido aquello que te vinculaba emocionalmente. Si yo, en vez de intentar intelectualizar por qué había sentido esa ruptura con mi identidad al ver que esa pastelería no estaba y que hay un lugar de arepas, y alguien consigue canalizarla adecuadamente, a decir, el culpable es ese inmigrante que ha puesto un local para hacer arepas, estás dándole un sentido a su frustración. Cuando le estás dando un sentido a su frustración, es el lugar que ha sustituido su identidad y que los barrios los están pervirtiendo, está habiendo un proceso de sustitución demográfica, te quieren cambiar la cultura y te quieren eliminar todo aquello que te ha conformado, pues ese proceso ayuda a comprender por qué es normal, si alguien no siente o no da una canalización adecuada a esa frustración, es normal que vaya a quien sí le da una respuesta a esa frustración. Creo que los procesos de conformación de las identidades que yo creo que se han despreciado dentro de la izquierda, son necesarias comprenderlas. Las identidades son parte de la naturaleza humana, todos tenemos múltiples identidades y esas identidades nos conforman, somos lo que somos y todos tenemos esa multiplicidad de identidades. Y precisamente cuando tú tienes esas identidades, y ahí vuelvo otra vez ahí lo dejo para luego retomarlo si queréis por ese tema, cuando tú eres capaz de saber por qué se conforman esas identidades, qué identidades tiene, es muy sencillo atacarlas mediante la burla y el desprecio. Y es muy efectivo, porque atacar a lo que tú eres es normal que a la gente le duela. Y también sirve para, si conoces esas identidades, no ejercer la burla cuando no es intencionada. Como bien decía al principio, aquí hay una disonancia, porque yo creo que precisamente, igual que la extrema derecha ejerce la burla de manera muy efectiva contra las identidades que quiere atacar, creo que lo efectivo precisamente es hacer lo mismo con la extrema derecha. Pero el problema, y esto es lo que vuelvo a decir, es que ¿es capaz la izquierda de ejercer la burla sobre las identidades ajenas? Y esto es una pregunta que quiero trasladar. Es decir, primero, ¿es ético ejercer la burla por un bien superior? Es decir, ¿es ético ejercer la burla contra la extrema derecha, a veces traspasando líneas que afectan a tu propia identidad? Quiero decir, y pongo un ejemplo de, yo sigo mucho la política argentina y la actualidad argentina. No sé si conocéis un programa que hacen gente afín al peronismo, que se llama Somos Gelatina, en la que hacen canciones en la que se dedican a satirizar la política nacional en Argentina. Y son gente peronistas, no voy a decir de izquierda porque son peronistas y como son peronistas no se puede decir que son de izquierda, pero bueno. Intentaron hacer una burla con el ministro de Defensa, Luis Petri. Y para hacer la burla, pues hicieron un comentario homófobo. Y existe todo un debate sobre, ¿se puede utilizar la homofobia para un bien superior, que es atacar a aquellos que están precisamente intentando acabar con todos los derechos del colectivo LGTBI? Ese debate, que allí la verdad es que lo tienen bastante superado, pero creo que mal porque lo hacen. Pero ¿hasta qué punto es efectivo? Es decir, ¿se puede utilizar la burla por un bien superior? ¿Se puede utilizar la burla contra la extrema derecha igual que ellos hacen de manera efectiva?
Sí, esto que comentaba Antonio Maestre, sobre todo lo trataremos un poco en el segundo bloque en relación y querríamos saber vuestra opinión sobre la importancia que tiene la libertad de expresión para la idea de Europa, para Europa y Occidente. Pero antes, si queréis, volvemos a tratar esas brechas entre los países del norte y del sur, o entre el este y el occidente. Y bueno, en este sentido, sobre las consecuencias, queríamos preguntaros cómo repercute esa caricaturización nacional, esa burla a los estereotipos en el sentimiento europeo de los países infravalorados, y si no fomenta esto quizá una resignación nacionalista y una falta de solidaridad entre los países europeos. Es verdad que la respuesta ha sido bien distinta en las dos crisis, en la de 2008 y en la de la pandemia, pero bueno, preguntaros sobre esto. Seguimos el mismo orden, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que ya mis tres compañeros de mesa han adelantado muchas de las cosas que vamos a ver aquí. Se ha convertido en un tema serio, ¿verdad?, esta discusión, que era sobre la burla y sobre la risa, y quizá vale la pena volver un poco sobre el humor y profundizar en lo que han dicho, ¿no? No sé si visteis que hace un año, ¿no?, hubo una encuesta que, según la Gaceta de Suffolk, ¿no?, era sufragada por la Comisión Europea, que estaba dirigida a saber cuál era el pueblo más feo de Europa, ¿no? Digo el pueblo como, en fin, el aspecto físico de sus habitantes, ¿no? Si alguien ha seguido esta importante encuesta, ¿no? Y en esa encuesta resultaba, ¿no?, que todos los países de la Unión Europea, salvo Gran Bretaña, consideraban que los más feos eran los ingleses, ¿no?, porque normalmente es los ingleses quienes se han asociado con Gran Bretaña. Únicamente los ingleses o los británicos sostenían que los más feos eran los belgas, supongo que porque allí está Bruselas, ¿no?, lo cual tiene cierto sentido, ¿no? Los griegos pensaban que los turcos eran los más feos, ¿no?, y los turcos pensaban que los griegos eran los más feos, ¿no?, y los bielorrusos, que era una cosa que me daba cierta ternura, pensaban que los más feos eran ellos, ¿no? Y curiosamente los rusos también pensaban que los bielorrusos eran los más feos, ¿no? Bueno, esta cosa es interesante porque muestra que los estereotipos nacionales, a pesar de que, como ha dicho Fernando, y tiene mucha razón, tiene mucha antigüedad, porque ya en los escritos de la antigüedad encontramos que los fenicios eran amantes del dinero, ¿no? Y sobre todo a partir de la Ilustración, ¿no?, la Ilustración alemana, lo digo por Fernando, que es un germanista, ¿no? Allí es donde se inventa, ¿no?, esta historia de los caracteres nacionales y se les da un sentido científico a estos caracteres nacionales. Carácter nacional significa que hay determinados pueblos que han adquirido una identidad que les es propia, ¿no? Es un estadio superior, ¿no?, de acuerdo con Kant, ¿no?, en su antropología, ¿no? Hay pueblos que son únicamente los recipientarios de una obediencia pasiva, y aquellos pueblos que son capaces de, con su genio individual, convertirlo en un genio colectivo, adquieren la condición de naciones y por lo tanto tienen un carácter distintivo, ¿no? De acuerdo con esta doctrina alemana, ¿verdad?, solamente habría 5 naciones en el mundo, ¿no?, que son, por supuesto, los alemanes, que era la mejor nación, ¿no?, los ingleses, ¿no?, y los franceses, que eran naciones congruentes con el progreso de la humanidad, los italianos, que habían, claro, evidentemente por su pasado artístico notable, habían contribuido a ese progreso, una nación extravagante, que eran los españoles, que habían creado una identidad incongruente con el progreso, una nación que nunca sería nación, que aún no era nación, que era Rusia, y una nación que nunca sería nación, que era Turquía, ¿no? Es interesante que sobre todo esto, pues David Hume, que era escocés, pero según Kant era inglés, ¿no?, pues hizo una burla, ¿no?, diciendo que realmente la única diferencia en caracteres nacionales que podía establecerse era entre los pueblos meridionales y los septentrionales, ¿no? Y claro, estaba pensando en los hombres como aquellos que definían el carácter nacional, de tal manera que la única diferencia que establecía David Hume era entre los hombres septentrionales, que preferían el alcohol a las mujeres, y los hombres meridionales, que preferían las mujeres al alcohol, ¿no? Esta era, según su clasificación, la única extrapolación que se quería hacer. Es interesante que estos caracteres nacionales hay quien sostiene que tienen fundamento, ¿no?, que realmente hay algo que hay un ingenio, un espíritu de los pueblos que se mantiene en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que el ejemplo de los hombres más feos de Europa, ¿no?, muestra
que están abiertas, ¿no?, a reinterpretación, ¿no? Según Kant, los españoles se caracterizaban por ser muy orgullosos, cosa que puede ser cierta, por ser muy austeros de costumbres, por vestir de negro, por arrastrar una espada por su campo, ¿no?, y por bailar fandango las tardes de los domingos, ¿no? Esa era la definición de Kant, ¿no?, de lo que eran los caracteres nacionales españoles, ¿no? Digamos, de una diversión únicamente limitada al domingo, un carácter nacional orgulloso, ¿no? Si vemos las otras definiciones nacionales, pues son relativamente diferentes, ¿no? Es verdad que aquí, en el asunto de los PIGs, aquí preocupa, ¿no?, pues ha aparecido estos viejos prejuicios del norte y del sur. Yo creo que tiene razón Fernando en relación a esta vieja polémica, ¿no?, entre protestantes y católicos, ¿no?, que vuelve a resucitar en todo esto. Y en el momento en que parecía, ¿no?, por ejemplo, en el caso de España, en el cambio de siglo, que era un país que crecía económicamente en convergencia hacia Europa, pues esta denominación PIGS, pues inmediatamente, como os he dicho antes, aparece asociada a esta idea de flying pig, ¿no?, la idea de que algo es imposible, ¿no?, que es un cerdo volante y por lo tanto no podía ser como una confirmación de un viejo estereotipo, ¿no? O sea, ahí hay una burla que es dolorosa, ¿no? Yo creo que también se lo ha dicho Antonio, ¿no?, porque el uso de la burla es sencillamente, no es una burla bondadosa, ¿no?, es clavar un codo, ¿no?, y hacerlo con fuerza, ¿no?, para mostrar un prejuicio que permanece en el tiempo, pero que sin embargo, ¿no?, esta encuesta importantísima sobre los feos de Europa muestra que esto puede cambiar, ¿no?, y del momento en que Inglaterra o Gran Bretaña se convierte en aquel que sale del redil, ¿no? Eso se lo conté a un inglés y me dijo que pasaba lo mismo en Eurovisión, ¿no?, que de pronto Eurovisión estaban votando todos en contra de Gran Bretaña justamente porque se habían convertido en el enemigo incómodo, ¿no?, aquel que había decidido salirse, ¿no? Entonces, es cierto, ¿no?, que la identidad europea forma parte de en esta identidad europea aparecen estos prejuicios tienen una antigüedad enorme. Es curioso que en el análisis de esta antropología de las identidades nacionales, según Kant, solamente hay naciones europeas, en el contexto mundial. Los europeos nos conocemos más, es verdad que tenemos estereotipos. Como ha dicho Fernando, es verdad que Erasmus ha erosionado mucho de esos estereotipos por el conocimiento mutuo y que también los desarrollos políticos hacen que estos de alguna manera cambien, ¿no? Cualquiera que haya viajado verá que no necesariamente todo el mundo piensa que los europeos del sur sean vagos, ¿verdad?, y que los del norte sean trabajadores, y en un contexto de movilidad de mayores poblaciones, pues esto también puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, Francia hizo unas leyes, ¿no?, hace años, hace 2 décadas, para que la población inmigrante volviese a sus países de origen, con la idea de que los argelinos volviesen a Argelia, ¿no?, y fue una tragedia nacional que los que se marcharon fueron los italianos, los portugueses y los españoles, ¿no? O sea, que no necesariamente había un estigma negativo en relación a esas poblaciones, ¿no? Bueno, lo dejo para que tengamos tiempo todos para hablar. Bueno, yo solo un par de cosas. Yo creo que la denominación de PIGS no es un sarcasmo, ni es una broma, ni es una risa, ni es una burla. Es una definición profunda, como decía Fernando, para imponernos unas reglas que son las suyas y para demostrar quién manda. Es decir, no es nosotros, yo creo que los españoles, habría que hacer una encuesta igual sobre esto, pero los españoles, yo creo que tenemos una buena relación con reírnos de nosotros mismos. O sea, tenemos una relación adecuada con las bromas, con las ironías, con cómo somos, con cómo es el vecino, en general. Pero es verdad que también aquí se pueden encontrar ejemplos de políticos de una determinada comunidad autónoma que hablan de las personas de otra comunidad autónoma, no en plan burla ni en plan de risa, sino para hacer daño desde el punto de vista político, además, ¿no? Es decir, yo creo que eso hay que distinguir las cosas, ¿no? A mí me parece que nosotros tenemos... o sea, yo no creo que haya... Es decir, o sea, esto siempre lo he pensado, pero bueno, no siempre, pero he pensado cuando la gente demoniza los estereotipos, ¿no?, o establece que un estereotipo, un tópico, es algo malo en sí mismo, yo no lo creo. Es decir, yo creo que sí hay algo de fondo
histórico, antropológico, atávico, si queréis usar esa palabra, para explicarnos por qué los españoles somos así y por qué los alemanes son así. Y Fernando, lo que te decía de la culpa es muy interesante lo que planteas. La palabra culpa es una de mis palabras favoritas, porque vosotros sois muy jóvenes, incluso aquí en la mesa hay mucha gente joven, demasiado joven, para saber que cuando nosotros éramos pequeños, los de mi generación, teníamos que ir a misa todos los domingos mínimo. Si vas a un colegio de monjas, todos los días, y de curas, todos los días. Esa misa que nos daba el cura, que todavía me la sé de memoria todavía, aunque dejé de ir a misa, me la sigo sabiendo de memoria, ahí había una expresión en la que todos los que estábamos en la misa teníamos que hacer así, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Bueno, yo os aseguro que esas palabras, dichas así, con el puño golpeando el pecho, es algo que no sé si a todos los de mi generación le habrá pasado lo mismo, pero yo conozco a muchas, sobre todo muchas mujeres, que tienen interiorizada la culpa y el sacrificio que ya les gustaría a los alemanes protestantes. Y es que creo que antes de separarse las dos iglesias éramos todos una y compartíamos exactamente unos valores cristianos en su origen que tienen mucho que ver con la culpa y con el sacrificio y con la austeridad. Yo estoy de acuerdo con que España era básicamente un país austero cuando éramos nosotros jóvenes, probablemente porque no podía ser otra cosa, porque tampoco había suficientes riquezas materiales como para no ser austero. Y entonces yo sí creo que fueron ciertas élites económico, político, financiero, mediáticas las que introdujeron una forma de estar en el mundo que tenía poco que ver con esa austeridad que predicábamos, que nos asemeja más a los alemanes. A mí, seguramente las nuevas generaciones, por fortuna, no estáis educadas en esta culpa, por fortuna, no sabéis, vosotros no podéis saberlo, pero os aseguro que es un gran progreso eso, en general en la vida, ya ni siquiera para tu trabajo, para la vida en general. Yo creo que eso nos ha marcado a todos a fuego y creo que el abandono de la austeridad es por parte de las élites que se dedicaron a derrochar los nuevos ricos, el dinero fácil, el Porsche, el chalet y todo eso, ¿no? Y olvidaron pues, de dónde veníamos, ¿no? Éramos un país pobre y de repente nos convertimos en un país nuevo rico. Yo no digo que los alemanes tuvieran razón, en absoluto, pero sí que creo que esa reflexión igual deberíamos haberla hecho, igual no la hicimos. Igual esa reflexión sobre esta crisis no la hicimos porque teníamos tantas ganas de salir de la crisis que nos sobraba el tiempo para reflexionar sobre cómo llegamos a eso. Y en ese sentido, claro, o sea, yo no sé vosotros, pero a mí me llega a mi casa una multa de tráfico y me cago viva. Yo conozco a muchos potentados que están sentados en un tribunal acusados de delitos tremendos que no tienen ni pizca de culpa. O sea que la diferencia quizá no sea entre alemanes y españoles, sino entre oligarquías y la gente que no puede tener acceso a eso, ¿no? Y yo creo que y simplemente una reflexión final que creo que enlazará con el siguiente mesa, Arturo. En los últimos años, en mi opinión, y eso es algo que seguramente vosotros entiendo que deberíais intentar resolver, creo, en los últimos años la explosión de las redes sociales ha variado completamente el concepto de ironía, sarcasmo, chiste, risa y juerga. Las personas que escribimos en un periódico o que hablamos, nos hemos dado cuenta, y yo creo que todos coincidirán conmigo, en que la gente no entiende la literalidad. O sea, ahora mismo la comprensión lectora es lineal. La ironía no se entiende. La ironía se entiende al pie de la letra.
A mí me ha pasado muchas veces que las personas interpretan justo lo contrario de lo que yo he querido decir. De hecho, tan es así que yo en mis columnas prácticamente la ironía la he abandonado, porque me he dado cuenta de que ya es un elemento que yo no puedo utilizar, porque la ironía, mi ironía por lo menos, seguramente a lo mejor vosotros tenéis unos códigos que serán propios de vuestra generación, pero en mi caso observo que verdaderamente la ironía ha dejado de ser un instrumento literario al servicio de todos nosotros para enfatizar o para reírnos o para hacer una burla, digamos, en mi opinión, tienen que ser burlas no hirientes, pero bueno, esta es mi opinión personal, entiendo que cada uno se siente libre de usar la ironía como quiera, pues es decir, he concluido de verdad que esto no se entiende y por eso os digo que seguramente, bueno, no sé, se debe seguramente a todas las costumbres nuevas y al abandono de ciertos hábitos y al hecho de ver el mundo a través de la pantalla, ¿no? Porque es así en las personas jóvenes como vosotros, ¿no? Y seguramente esas claves de humor y de sarcasmo están mutando. Yo creo que desde mi punto de vista están mutando. Y nada más. Sí, lo único que pido, brevedad también para que nos dé tiempo al segundo bloque, pero sí. Perdona, no te he entendido. No, que si pueden ser intervenciones dinámicas y, o sea, breves para que... Vale, breves, nos dé quiere tiempo. decir. Sí, siempre que va a ponerme a hablar, todo el mundo me recuerda que hay que ser breve, no sé por qué. Hay un prejuicio, ¿no? Respondo a un estereotipo del profesor Logorreico. No, estáis sacando muchísimos temas y la verdad es que todos merecen una reflexión aparte, ¿no? El tema de la crisis. O sea, saca un tema muy interesante. Vamos a ver, la respuesta de la crisis en España fue radicalmente distinta de la griega. Fuimos más responsables. Es decir, no pensamos que la culpable era Merkel. Pensamos que los culpables eran el bipartidismo y todo, diríamos, esa especie de cultura, ¿no?, que se había montado en España en torno aquí a enriqueceros, la fiesta, etcétera. O sea, que ahí yo creo que sí nos salió la culpa y nos apuntamos a nosotros mismos. Y eso me parece que es sobre todo comparado con Grecia, donde todo el mundo se disfrazaba, ¿no?, con la careta esa de Merkel, con el bigote de Hitler, ¿no? O sea, que acordaros de esas manifestaciones. Eso por un lado. Luego, los más feos. Bueno, yo no diré los más feos, pero si nos damos cuenta de nuestro propio lenguaje siempre hay prejuicios nacionales, ¿no? Los ingleses dicen proud like a Spaniard, o sea, orgulloso como un español. Los alemanes dicen el equivalente a lo que decimos nosotros, de esto me suena chino, es decir, esto no entiendo nada, dicen es kommt mir Spanisch vor, o sea, me parece español lo que estoy oyendo. Es decir, nos comparan con los chinos como nosotros tenemos. Claro, ¿cómo podemos entendernos con los alemanes si ya tienen incorporado en su propio lenguaje la idea de que los españoles son incomprensibles, ¿no? O sea, que eso hay que ir superándolo poco a poco, pero hay una expresión en alemán que me parece que es maravillosa y que quizá explique las dos guerras mundiales y la anterior, la franco-prusiana, que es que para decir me encuentro de puta madre, en alemán se dice wie Gott in Frankreich, como Dios en Francia. Es decir, que Francia se vive de una manera que es envidiable, con lo cual hay que invadirles inmediatamente y apropiarnos de eso, ¿no? O sea, eso está ahí, ¿no? Y yo creo que el gran tesoro de la Unión Europea consiste en que nace precisamente para evitar eso, las consecuencias de todo ese conjunto de prejuicios que ha narrado muy bien Ángel, ¿no? Que además incluso se han codificado, ¿no? O sea, el propio Montesquieu ya decía que era... No, oiga, es que es el clima, y los meridionales pues acaban estando gobernados por déspotas. Solo en los climas moderados es donde puede
puede instaurarse, digamos, regímenes propicios a la libertad. Es que lo dice así, literalmente, ¿no? Pero a la vez, Montesquieu dice una cosa muy bonita, y en las cartas persas, y es que nos miramos unos a otros en función de los valores dominantes en cada una de las sociedades. Y este es el punto fundamental al que quiero llegar. O sea, de lo que se trata no es de eliminar los estereotipos porque siempre van a estar ahí. De lo que se trata es de que podamos converger en torno a los valores y a los principios que nos unen. Vuelvo a los estereotipos. Un ejemplito pequeño pero súper gráfico. No sé si habéis visto la serie esta de los Tudor. Allí los feos ingleses de repente cuando ven a Enrique VIII ponen a un actor súper guapo. Todos los protagonistas son maravillosos, no, Hollywood entero allí metido, disfrazado, eso sí, así como de pseudo medieval. Ahora, eso sí, cuando llegan los delegados españoles, todos miden 1,50 y son morenazos, así oscuros, ¿no? Serios, ¿no? Cejijuntos. O sea, en imágenes de repente uno se encuentra el estereotipo, es decir, lo nuestro es bello, a pesar de que Enrique VIII era un hijo de puta, porque lo era, pero el otro, es decir, aquel frente al cual se quiso elevar como los representantes de la Iglesia exactamente igual, incluso físicamente se degradan. Y eso está ahí, está ante nuestras narices. Lo que ocurre es que yo creo que estas cosas no hay que tomárselas a risa, pero tampoco hay que hacerse el ofendidito, ¿no? O sea, es decir, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. O sea, son cosas... Es algo que, digamos, son residuos que quedan de convivencias muy difíciles, ¿no? O sea, todos hemos oído hablar de la leyenda negra, que tiene una parte de razón, porque realmente España era aquel frente al cual tenían que oponerse las grandes naciones europeas de entonces y había que pues, degradarlo, ¿no? En la narración que se hacía, digamos, de su presencia, y a la inversa. En España era la pérfida Albión y todo lo demás. Bueno, esto sigue, en cierto modo, esto sigue funcionando. Pero ahí es donde yo creo que, digamos, dejando de lado ahora la necesidad de entendernos, si no en torno a las costumbres necesariamente, sí en torno a nuestra vivencia compartida, ¿no? de una serie de principios y valores en los cuales Europa no puede ser comprendida, yo creo que debemos dejar flotar, ¿no? Así ciertos prejuicios, porque en último término los prejuicios o los estereotipos sirven también para reducir la complejidad, es decir, que no son tan arbitrarios. Siempre detrás de los estereotipos hay un poco de verdad. Es decir, no tiene por qué cumplirse, pero hay un poco de verdad. El protestante sí es austero, sí es ahorrador. El católico, a pesar del mea culpa que tú decías, que yo también tuve que chupar una cantidad de misas así de niño, a pesar de eso, digamos, yo no estoy tan seguro de que realmente digamos, tengamos ese sentimiento, porque el catolicismo da enormes facilidades para descargarse de los pecados, mientras que el protestantismo tú tienes que procesarlo por ti mismo. No hay una instancia ajena que te dice ego te absolvo. Vas a confesarte. Ego te absolvo. Y luego, Antonio, hay un tema ahí que me ha suscitado algunas preguntas sobre izquierda e identidad. Vamos a ver, si uno ve el discurso de Esquerra Republicana de Cataluña o de Bildu, la identidad nacional está muy por encima de su discurso de izquierdas. Es más, es la condición de posibilidad a partir de la cual instauran su definición como izquierdas. Es decir, para mí todo nacionalismo es de derechas, como para Marx, por otro lado. Pero ahora nos encontramos con que se puede ser radical, nacionalista y a la vez de izquierdas. Entonces yo creo que esto hay que resolverlo. Luego hay otro tema que a mí me llama la atención también en la izquierda, y es la izquierda, digamos, nacional, española, ¿no? Que es que uno puede sacar todas las banderas, ¿no?, de cualquier región de España, menos la de España si es de izquierdas.
que puede que tenga que ver con el franquismo o como se quiera. Entonces, claro, ¿por qué tú te puedes llamar más Madrid, no te puedes llamar más España? Tienes que llamarte más país. Es decir, aquí hay un problema, que en eso tienes razón, de que la izquierda no sabe muy bien, ¿no?, cómo agarrarse a lo que en último término son las identidades nacionales, porque la identidad nacional en último término es irracional. Es decir, es un vínculo que uno siente, es emocional, tú lo has subrayado. Es emocional, pero claro, ¿por qué hay emociones nacionales que son correctas y emociones nacionales que son incorrectas en un país como el nuestro? Son preguntas, claro, yo no tengo las respuestas, pero yo creo que es muy importante suscitar las preguntas. Entonces, ahí hay, y yo creo que esto también, cara a Europa, tenemos que tenerlo muy en cuenta. Es decir, ¿es posible tener una metaidentidad europea distinta de nuestra identidad nacional? Porque lo que a mí me parece que es una evidencia es que en España hemos demostrado que se puede tener identidades nacionales compartidas. Y así lo dice la mayoría digamos, de los catalanes y de los vascos, que, por supuesto, con diferencia de grados, son capaces de vivir en sí mismos dos identidades nacionales distintas. Bueno, podemos incorporar esa tercera, porque la condición de posibilidad, ojo, para que efectivamente, y esto no tiene gracia, esto se traslada, digamos, más allá de la risa, la condición de posibilidad en último término es si somos capaces de incorporar la identidad europea, es decir, una tercera identidad en muchos casos. Y mi experiencia es que en Europa al final se acaba consiguiendo, a trancas y barrancas, pues se acaba consiguiendo. Siempre hubo prejuicio en el núcleo creador de la Unión Europea antes de la incorporación de, por ejemplo, España y Portugal. Igual que hubo una enorme reticencia en la Europa, de entonces ya de la ampliación, cuando estábamos incorporados, antes de incorporar a Europa del Este. Acordaros del síndrome este del fontanero polaco. Es decir, que parece que nos cuesta. Pero luego, en último término, y vuelvo a insistir en esto, en la medida en que seamos capaces de convivir, al final parece que lo podemos conseguir. Vuelvo a mi posición inicial. A mí no me cabe la más mínima duda de que los prejuicios, no todos, pero por lo menos aquellos más lesivos para la convivencia, se disuelven a través, precisamente, de la convivencia fáctica. O sea, si uno hace el esfuerzo de convivir con otro, acaba poniéndose en el lugar del otro. Y eso me parece que ahora está siendo amenazado en Europa, precisamente por los nacionalpopulismos, que lo que quieren es volver a una Europa sostenida exclusivamente no por esa metaidentidad que vamos interiorizando, sino a partir de un reforzamiento otra vez de las identidades nacionales. Y eso sí que no tiene ninguna gracia, eso no da ninguna risa, y yo creo que es todo lo contrario, es motivo de la máxima preocupación. Bueno, te voy a recoger el guante sobre las identidades nacionales y la izquierda en ese sentido. Yo, sobre todo, me interesa comprender las identidades, aunque tú no puedas, la izquierda no pueda hacer, por lo menos la izquierda poscomunista. La izquierda, la socialdemocracia es diferente, la relación que tiene con la bandera, con la patria, con la nación es diferente. Pero la izquierda poscomunista es muy difícil que haga de la identidad nacional española un valor político, porque tiene en su cultura política el conocimiento profundo, o por lo menos la emoción profunda, de que durante la Guerra Civil se sustituyó la bandera republicana por la bandera monárquica y Franco la trajo otra vez. Eso late en la emoción interior de la izquierda. Es muy difícil sentir una vinculación emocional ante esa conformación identitaria de la nación española. A través de ahí, es decir, yo no creo que... Te puedo interrumpir, pero sí. Tú sí puedes tener ese vínculo hacia la selección nacional de fútbol, por ejemplo. Bueno, digamos, aparte de la bandera. Quien lo tenga, yo es que ya lo perdí, desde el gol de Iniesta ya se me quitó. Pero, yo soy muy fan. Se puede tener, pero quiero decir, crear un valor político a la izquierda poscomunista en la identidad nacional española construida con los mimbres con los que se ha construido es difícil. Yo creo que no es posible para ellos tejer un valor político de ahí, pero sí comprenderlo para al menos
no zaherir la identidad del pueblo e insultarla. Es decir, si no puedes hacer un activo político de ello para tú beneficiarte, al menos no insultar esa identidad de tu pueblo, aunque no seas capaz de vehicularla a tu favor. Por lo menos no insultarlos para que no provocar una reacción. Es la manera en la que yo creo que por lo menos ahora mismo se tiene que gestionar la relación con la identidad nacional española, que es muy conflictiva, es muy problemática y desde luego nunca suele salir nada bien de los debates de la izquierda y la identidad nacional española. Pero independientemente de eso, que creo que yo estoy contigo también en que los nacionalismos es muy complicado, por lo menos en España, identificarlos a través del progreso, porque creo que existe una cuestión esencialista que los hace, o por lo menos como están conformados, los hace poco compatible con los valores de progreso, y siempre lo he defendido, pero sin... La dimensión activista. Sí, pero sí es cierto que también, y esto desde Lenin a Vázquez Montalbán, citando a Lenin, hablaba precisamente de que hay que identificar muy bien entre nacionalismo opresor y nacionalismo oprimido, no es lo mismo, por eso, y vuelvo a Argentina, allí es muy fácil entender por qué a derecha, izquierda o a cualquier tipo de ideología, la patria, la nación, la bandera es algo que es sagrado para todos, ¿no? Porque obviamente conformaron la identidad argentina a través de sus valores, a través de la expulsión de la colonia o del que consideraron que les estaba ocupando, ¿no? Pero, dejando ya esa parte, porque si no... Sí, no, es un tema que me gusta mucho, pero no tiene... Sí, pero me gusta también otro que quiero incidir, porque ya habéis explicado muy bien todo lo que tiene que ver con los estereotipos, las identidades, cómo se vinculan precisamente la burla a través de los estereotipos en nuestro nuevo tiempo. Es decir, cómo los modos de participación política en el debate público, ¿no? Cómo funciona ahora mismo la participación política, porque eso hace que a veces se busque cómo influir en el debate público, cómo intervenir en él, ¿no? Y creo que una de las cuestiones que han traído las redes sociales primero es la democratización del lobby, es decir, las redes sociales han provocado que cualquiera pueda ejercer lobby, organizado mínimamente a través de un grupo de Telegram puede hacer lobby, porque todos aquellos que participamos en el debate público, obviamente intervenimos en el debate público e influimos, pero también a través de nosotros influyen, es decir, todos aquellos que quieren modificar nuestro comportamiento, modificar nuestra manera de actuar en el debate público, lo pueden hacer a través de el insulto, la calumnia, la difamación, el meme, el desprecio, la burla, también a través del halago, obviamente. Si te comen la oreja para que digas algo, pues a veces pues, pueden afectarte, ¿no? Pero es verdad que las redes sociales y la creación de burbujas sectarias y unas identidades digitales muy sectarias han provocado la participación en política a través de la burla y la descalificación y el desprecio de manera muy efectiva. Sobre todo después del 15M, los nuevos partidos de izquierda, ejercieron casi toda su actividad política a través primero de las redes sociales. Cosa que abandonan cuando tienen poder de influencia o poder de gobierno o otros canales para poder ejercerlos. Siempre suelen ser minorías muy sectarias las que quieren intervenir a través del debate público, a través de las redes sociales. Y la manera, yo creo que más efectiva con la que lo hacen es a través de la burla, el insulto, el bullying digital. Creo que es una forma de participación política tremendamente efectiva. Yo conozco muchísimas personas tremendamente valientes que han dejado de participar en el debate público por el bullying digital. Pero muy valientes que en cualquier otra circunstancia jamás se habrían plegado, se habrían rendido, habrían dejado de hacerlo. Pero de verdad, gente que se ha pegado en la calle, conozco gente que ha participado durante muchos años en lugares en los que había que poner el cuerpo, pero no han sido capaces de gestionar emocionalmente y por un problema de salud pública lo que significa el bullying digital. Obviamente esto es conocido por aquellos que tienen pocos escrúpulos y quieren participar en política, porque si son capaces de plegar a aquellos que consideran enemigos políticos o adversarios políticos, pues están participando en política.
Es lo mismo que hacen otros desde el poder, es decir, y aquí bien lo sabe Lucía, es decir, hay gente, políticos que consiguen quitarte de medios de comunicación, acabar con tu carrera, pues ejerciendo la influencia política, la influencia que tienen de poder, ¿no? Pues otra gente lo intenta hacer desde el bullying digital y es efectivo, funciona. Pero funciona hasta el punto de tú seleccionar, bueno, aquí escribo sobre esto. Si escribo sobre esto, soy consciente de lo que va a conllevar después. Es decir, una campaña de descrédito, una campaña de difamación. ¿Estoy emocionalmente preparado en este momento de mi vida para poder gestionarlo? Pues a veces sí, la mayoría de las veces sí, pero otras veces no. Otras veces no. Y esa es un hecho innegable que eso cualquier persona que participe en el debate público en algún momento han conseguido que pues, selecciones cuáles son los temas en los que participas, en los que debates, o al fin y al cabo todos aquellos que escribimos y elegimos tenemos nuestra propia línea editorial, pues cuando tenemos que escribir, pues a lo mejor tienes 2 temas por los que escribir, sabes que uno te puede gestionar, te puede acarrear muchísimos más problemas, pues a lo mejor eliges el que te genera menos desgaste emocional. Somos personas. Y esa manera de participar a través de la burla, de los memes, me hace mucha gracia porque hubo un tiempo que hay un meme que me afectó mucho. Ahora ya me lo tomo a risa porque hablo, parece que es como la babosa de los Simpsons, lo digo, porque es que durante la pandemia, claro, seguías yendo a la televisión. Y encima no había ni maquillaje y, claro, yo no podía ir a la barbería. Entonces me ocurrió intentar hacerme yo la barba. Fue un error nefasto. Entonces no supe hacer nada, me tuve que afeitar completamente porque la lié. Entonces acudí a televisión sin barba y sin maquillaje. Entonces me sacaron una foto en un momento en el que parecía, o sea, era terrible. Y se generó una red de memes a través de esa fotografía. Bueno, o sea, algunos son ahora son divertidos. O sea, yo los veo ahora, si hubiéramos estado aquí, los hubiera puesto ahí de todo tipo, algunos, pero en aquel momento sí me afectó. En aquel momento me afectó. Era la época que era la pandemia, todos estábamos un poquito más tocados de lo normal, pero en aquel momento me afectó y me generó un problema de salud mental. Puede ser una tontería porque yo he tenido problemas graves de seguridad. Es decir, yo tengo que acudir tengo problemas de seguridad porque estoy amenazado y tengo bastantes problemas, no sé, hay lugares a los que no puedo ir, bueno, pero eso fue lo que más me afectó. El resto de cosas las llevo pues con naturalidad, pues como siempre digo, pues bueno, pues si me tengo que pegar en la calle, pues me pego, no pasa nada, pero eso me afectó. Y es una burla, es un desprecio, es una burla. Y es lo que más me ha afectado en mi trabajo, más allá de los políticos que han conseguido que me despidan de trabajo, aquellos que lo han intentado y no lo han conseguido. Eso es lo que más me ha afectado en mi vida laboral desde los últimos 13 años. Pues al final es cómo funciona la burla, porque tiene esa capacidad para poder tocarte en el momento que tú ni siquiera eres consciente de que te puede tocar, en el momento en que no eres consciente de que eso te puede afectar, pero es un método de participación política. Y es un método de ejercer influencia, ejercer lobby, y que ejercen aquellos de manera más efectiva aquellos que tienen menos escrúpulos. Eso es importante también. Cuanto menos escrúpulos, más efectivo. Bueno, y hasta ahora hemos hablado de esas burlas o esa caricaturización entre los países europeos, pero ahora quisiéramos abordar la burla desde un sentido más genérico, la burla, la ofensa, la sátira, y preguntaros cuál es la importancia que tiene para Europa y para Occidente la libertad de expresión y el derecho a la ofensa. Se ha hecho alusión ya a la religión y bueno, una de las conquistas del liberalismo fue el derecho a la libertad de expresión, a la sátira y a la blasfemia contra un Dios hasta entonces intocable, pero queríamos preguntaros hasta qué punto se puede reír uno de las prácticas culturales o religiosas. Se nos vienen a la mente debates recurrentes como el de la ofensa a la Semana Santa aquí en España. Y es más, ¿es la burla en este sentido necesaria para hacer frente al fundamentalismo o al integrismo religioso, que es un problema al que se podría
enfrentar Europa. ¿Debería el Estado castigar las ofensas a los sentimientos religiosos o practicar un laicismo radical como en Francia? ¿Cómo lo veis? Madre mía, qué cantidad de preguntas, y se supone que tenemos poco tiempo y debemos resumir, ¿no? Bueno, voy a intentar ser súper sintético, ¿no? Aunque quería decir una última cosa sobre lo anterior, las identidades nacionales y la burla. Es verdad que siempre en la historia, por lo menos de Occidente, el retrato del otro siempre ha sido un retrato donde las diferencias culturales se han visto de una manera risible, ¿no? Y el estereotipo, aunque tenga un fundamento, ¿no?, muchas veces se ha utilizado como instrumento derogatorio de los otros, ¿no? Y a veces ha sido aceptado por aquel al que le ha caído el estereotipo, ¿no? Una cosa interesante en relación a esta encuesta sobre los feos de Europa, ¿no?, es que la Gaceta de Suffolk estaba conmocionada, no porque los más feos fuesen los ingleses, ¿no?, pero el redactor, cuando sale a la calle y ve a la gente, de pronto descubre que todos son feísimos, ¿no? Y dice, ¿qué ha pasado con las bellezas inglesas? ¿Qué ingleses estamos produciendo? O sea, hay una cosa interesante del estereotipo, que es cuando se compra uno un coche de un determinado color y ve todos los coches en la calle del mismo color, o cuando va a tener un hijo y ve a todas las mujeres embarazadas, algo parecido, ¿no? El estereotipo también crea identidad, ¿no?, lo cual es, yo creo que es importante, ¿no? En relación a la libertad de expresión, evidentemente, estos son los valores fundamentales de los valores europeos, ¿no? Y sin libertad de expresión, pues la idea, ¿no?, de la limitación del poder, ¿no?, la formación de la propia identidad, la discusión pública, pues desaparece, ¿no? El problema es más bien cuáles son los límites, si este es un derecho absoluto o tiene, en fin, algún tipo de limitación, ¿no? Vosotros habéis colocado ahí muchas preguntas, cada una de ellas daría lugar para una conferencia completa, ¿no? O sea, que es que me gustaría contestarlas a todas, pero no quiero dejar a mis compañeros sin tiempo para hablar, ¿no? Yo creo que hay un límite, hay una cosa interesante, ¿no? Has hablado del liberalismo, ¿no? Y John Stuart Mill, ¿no?, en su libro sobre la libertad, pues es un importante apóstol, ¿no?, de la libertad individual, y ahí ocupa mucho espacio a la cuestión de la censura en las sociedades contemporáneas, como esta censura no se ejerce normalmente desde el gobierno, sino desde la opinión pública. Yo creo que ese es un tema importante, ¿no? Muchas veces se tiende, ¿no?, a focalizar, ¿no?, los actos de censura, ¿no?, cuando aparecen las expresiones de las minorías, ¿no?, etcétera, etcétera, y se considera que estas minorías que están de desacuerdo con la opinión pública de alguna manera y no coinciden con sus valores deben ser censurados, ¿no? Yo creo que el problema más bien contemporáneo es cómo proteger a las minorías que disienten, ¿no?, y que puedan expresarse libremente, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay un límite. Vosotros aquí habéis puesto unas posibles, en fin, sugerencias, ¿no?, sobre si es un freno al fundamentalismo, ¿no?, y ya sabemos que no, porque hemos visto, pues, la crisis, ¿no?, de los caricaturistas daneses, ¿no?, o Charlie Hebdo, etcétera, etcétera, como, digamos, la burla, ¿no?, que es un precio, ¿no?, que debe ser pagado para tener la libertad de expresión, ¿no?, no necesariamente es un instrumento para luchar contra el fundamentalismo, sino que la ofensa muchas veces lo alimenta, ¿no? O sea, que es un terreno un poco pantanoso, ¿no? La idea de que hay una instrumentalidad de la burla en un sentido positivo no resulta obvio, pero la burla es evidentemente su manifestación de la existencia de la libertad de expresión. Stuart Mill habla justamente de los ejemplos que pone sobre la disidencia religiosa, ¿no?, y pone a los ateos, ¿no?, y qué castigos recibían en la Inglaterra del 19, pero señala de una manera muy importante que el principal instrumento de censura en las sociedades contemporáneas es la opinión pública, no el gobierno, ¿no?, y que por lo tanto la cuestión más importante es proteger a aquel que incluso está en la mentira pero que puede expresarla públicamente. Si nosotros pensamos en lo que pasa en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no?, y vosotros hacéis referencia, ¿no?, a los delitos de odio, ¿no?, y al derecho a la ofensa, pues entonces nos metemos en un terreno muy complicado, ¿no? Los Estados Unidos de América tienen una noción mucho más amplia de la libertad de expresión porque han tenido una historia reciente menos traumática, y sin embargo nosotros en las sociedades europeas, pues los delitos de odio, ¿no?, los delitos que se cometen, ¿no?, intentando acosar a las minorías a través de un uso, ¿verdad?, digamos, fraudulento de la libertad de expresión, pues están a la orden del día, ¿no? Nos metemos ahí en un terreno muy complicado. Yo tengo mi propia opinión, pero vamos a dejar que hablen también los demás. Bueno, efectivamente, Arturo, lo que planteas son temas muy profundos. Yo, que últimamente estoy convencida de que ya solamente puedo dar testimonio, porque este
este mundo en algunos de sus apartados se me escapa por completo. Se me escapa las reglas de la política y de los medios de comunicación, las propias reglas de mi profesión. Antonio, el gobierno te hubiera despedido, pero nunca se hubiera burlado de ti. Quiero decir que esto ha cambiado, ¿sabes? Esto está cambiando, ya no tiene nada que ver. Y os lo quiero, en fin, quiero referirme a un caso concreto para intentar que me entendáis. Mi periódico en el que trabajo, el diario El Mundo, años 90 del siglo pasado, publicó una caricatura hecha por nuestro mejor dibujante, Ricardo Martínez, que todavía sigue ahí. Y la caricatura era muy grande, ocupaba 2 páginas. Era a propósito de una decisión que había tomado el entonces presidente del Partido Popular, que se llamaba José María Aznar. La decisión era prescindir de su secretario general, que se llamaba Francisco Álvarez Cascos. Le quitó y puso a otro. Y el resumen que el dibujante de mi periódico hizo de ese hecho político, digamos, fue un resumen sarcástico. Él dibujó a Tintín como si fuera Aznar como si fuera Tintín, dándole una patada a su perro, que era Malú. El perro tenía la cara de Álvarez Cascos. Evidentemente, era inteligente, la broma era inteligente, pero era muy hiriente, claro, por supuesto, para las personas de poder era muy hiriente. Bueno, aquello provocó una carta muy encendida, muy ofendida, del exsecretario general, que ya lo dejaba de ser en ese congreso, diciéndole al director del Mundo: eres una persona indigna, me debes muchísimo, esto es una burla insoportable, esto es una ofensa increíble, esto es un insulto, bueno, en fin, todo lo que podáis imaginaros. Bueno, claro, naturalmente, eso quedó en la intimidad de la redacción, porque en aquel momento la carta se publicó, pero bueno, no dejó de ser un chascarrillo que no fue más allá, ¿no? Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado ahora mismo si una persona con el poder que tenía este señor dispone de un ejército norcoreano, como hay otros políticos en las redes sociales, de bots de estos o lo que sea, zumbándole al periódico o al director del periódico o al dibujante? Pregunto, a lo mejor le hubiera pasado lo que le pasó a la responsable de opinión del Washington Post, ¿no? Que la echaron porque publicó un artículo con el que los tuiteros de la redacción no estaban de acuerdo. Entonces iniciaron una campaña en las redes y la despidieron. Esto es lo que está pasando. Por eso hay debates sobre hasta dónde podemos llegar. Antes estos debates no existían, nadie se planteaba hasta dónde podíamos llegar. Podías dibujar al secretario general con la cara de un perro, no pasaba nada. Pero ahora sí pasa. Y creo que esto tiene que ver además con las transformaciones de la propia democracia, con la transformación, digamos, del empoderamiento de los ciudadanos en las redes sociales, que, como ha dicho Antonio, presionan sobre los políticos y sobre los periodistas para obligarles a que hagan lo que ellos quieren. Creo que en este momento esa realidad es muchísimo más peligrosa para la libertad de expresión que cualquier presión que pueda ejercer el gobierno o cualquier banco. Yo, de broma, un poco de risa, ¿no? De broma, siempre digo que yo prefiero depender de los bancos de Santander, que al fin y al cabo es una institución con la que yo puedo hablar, que de los fanáticos que me ponen a parir o que no me ponen a parir porque no escriben lo que yo quiero. Yo no escribo lo que ellos quieren. Por tanto, hay muchos periodistas afectados en su libertad de expresión porque no pueden soportar que sus fanáticos les pongan a parir. Y yo, otra broma, siempre se lo digo a mis compañeros: Antonio, de verdad, no leáis los comentarios, no veáis los memes, cortad todo,
porque ojos que no ven, corazón que no siente. Digo en serio, ese sufrimiento que la gente tiene por este asunto tendría que cortarlo de raíz. No, pues que hagan lo que yo, la soberbia de no importarle lo que la gente piense de uno. Es que si no, te coartan en tu libertad como persona y como periodista, ¿no? Y creo que esas preguntas tienen que ver con que la realidad está cambiando cada día, además, y no tenemos respuestas para hacer frente a esos cambios. Bueno, tema inmenso. Yo no sé qué más puedo añadir. Bueno, sí puedo añadir un par de cosas. Vamos a ver. Primero, hay dos formas de interpretar la libertad de expresión. Una total, que es la de Estados Unidos, y otra que es la europea, donde ya, digamos, hay una serie de restricciones muy claras, que son los delitos del odio, un conjunto de ofensas, etc. En Estados Unidos, por poneros un ejemplo, el partido neonazi en un barrio habitado exclusivamente o casi exclusivamente por judíos, creo que estaba en el entorno de Chicago, pero no me hagáis mucho caso, igual no era en Illinois sino en Wisconsin, vamos por ahí por los lagos, se dedicaba a desfilar por la calle mayor de ese barrio judío, disfrazados de nazis, todos los días, con carteles negando el holocausto, etc. Evidentemente, la población quiso impedirlo, acudió a los tribunales y los tribunales le dijeron, mire, libertad de expresión. ¿Sabéis cómo se acabó? Pues porque había una disposición dentro de ese municipio que para poder, digamos, a la vez que se autorizaba una marcha, se pedía una tasa y lo que hicieron fue aumentar por 10.000 veces el precio del coste, diríamos, de hacer una marcha por las calles de la ciudad, con lo cual, para no arruinarse, los neonazis decidieron no ir. Pero no porque fuera ilegal, ¿eh? Es decir, ahí hay libertad total. En Estados Unidos tú puedes prender fuego a la bandera, etc. Otra cosa es en qué se ha convertido la libertad de expresión en Estados Unidos hoy, pero eso forma parte un poco de la segunda parte a la que quiero llegar. En Europa, en cambio, sí hay claramente una mayor restricción. Incluso en el Reino Unido se tomaron cautelas legales a raíz del caso de Salman Rushdie. ¿Os acordáis? Cuando realmente lo que provocó fue, bueno, al final acabó habiendo un atentado contra él. Y claro que es la ofensa, digamos, religiosa. Que, bueno, los jueces suelen interpretar todos los límites a la libertad de expresión, los jueces suelen interpretarlos en el Reino Unido, pero en cualquier otro país democrático, en términos muy restrictivos, ¿eh? Es decir, es muy raro que digamos, que pongan por delante estas restricciones sobre la libertad de expresión propiamente dicha. Pero bueno, se entendía que hay una limitación también que tiene que ver con, digamos, con cómo se percibe, digamos, por parte de los afectados determinados improperios, ¿no?, que se dirigen frente a ellos. Estamos hablando en términos puramente legales. O sea, otra cosa es lo que los afectados hagan, ¿no? Ángel lo ha dicho antes, ¿no? O sea, en Charlie Hebdo entraron allí con metralletas, ¿no? O sea, se tomaron la justicia por su mano. Pero ha habido un cambio, ¿no? Y el cambio es que se ha generalizado la idea de afectado y se ha restringido. Es decir, que si tú te sientes afectado por lo que otro dice y te conviertes en víctima de esa manifestación, en muchos lugares hoy, por ejemplo, en la universidad estadounidense, en el New York Times o en sitios similares, tú tienes la capacidad de tapar la boca a determinadas personas. Es más, en las universidades estadounidenses no puedes hablar ahora sobre el conflicto israelí-palestino, porque siempre hay algún grupo de estudiantes que se va a sentir afectado y que se va a sentir, digamos, herido, ¿no?, en su sensibilidad. Claro, esto, ¿de qué te sirve tener libertad de expresión absoluta? Que además es el caso legal de los Estados Unidos, si de facto te tienes que autorrestringir tu libertad de expresión. Y yo creo que ahí es donde está el punto fundamental, es que ahora mismo no existe apenas censura o una censura que tiene unos límites relativamente claros, lo que existe es autocensura, y tú has explicado muy bien, es decir, la percepción subjetiva, ¿no?, de que
emitir determinadas opiniones muchas veces te puede generar muchos más problemas que a lo que tú aspirabas por el hecho de emitirlas, ¿no? Entonces yo creo que estamos oscilando, ahora estamos en un momento crítico para la libertad de expresión. Bueno, tengo una columna en un diario todas las semanas y hay veces que me planteo si digo lo que quiero decir, ¿no? Pero no porque tema la reacción en Twitter o donde quieran verlo, porque yo soy de los que no se leen los comentarios estos, ¿no? Sino porque, primero porque tienes poco espacio para poder explayarte, porque tienes que estar luego matizando, ¿no? Que no se me malinterprete ni en esta dirección ni en esta otra. No sé, o sea, que tenemos, digamos, nos han ubicado en una situación en la cual no es tan fácil, digamos, el ejercicio de la libertad de expresión. Curiosamente, en momentos en los cuales, a priori, todos estamos continuamente opinando, ¿no? Entonces ahí es una de las grandes paradojas, ¿no?, de los sistemas democráticos hoy, que cuando aparentemente podemos convertirnos, como tú lo has dicho, en medios de comunicación individualizados, ¿no?, sin embargo, por todo un conjunto de fuerzas que operan dentro de este ciberespacio, pues uno se siente al final muy restringido, ¿no? Pero insistir en ese tema. Yo creo que ese es uno de los temas de nuestro tiempo, sobre todo para los sistemas democráticos, y ese junto con el tema de la desinformación, con temas que tiene que ver, porque bueno, la gran revolución que se ha producido es la de la reestructuración del espacio público, ¿no?, en las últimas décadas, y hay que estar muy atento, ¿no?, a lo que ocurre allí, porque yo creo que las libertades dependen mucho de hacia dónde nos inclinemos, ¿no? No sé si Antonio quiere decir algo, pero si es así, sí puede ser muy breve porque quedan unos minutos y por si al menos recoger una pregunta del público. Soy muy breve, mira, pues simplemente más que hablar de la libertad de expresión, me gustaría hablar de las consecuencias que puede tener ese ejercicio, porque a veces muchas veces exigimos y no somos conscientes o no asumimos cuáles son las consecuencias de ese ejercicio. Y durante todo este tiempo, cuando hablaba de la caricatura, yo me he acordado de otra caricatura que tiene que ver con la capacidad del lenguaje, o sea, la performatividad del lenguaje, la capacidad para generar realidades, ¿no? Creo que era en Viktor Kempler, en la lengua del Tercer Reich, había una frase de un filósofo que se llama Rosenweis que hablaba que el lenguaje es más que sangre. Es decir, tenemos capacidad, la gente que influimos en el debate público, de generar una realidad. Y a veces la recurrencia en una idea provoca una deshumanización del adversario, que eso se ha generado. Yo me he acordado de una viñeta que hubo en OK Diario sobre Pablo Iglesias como si fuese una garrapata. Claro, el ejemplo de la garrapata, que es un ejemplo que a lo largo de la historia de las deshumanizaciones en estados totalitarios tiene la animalización tiene mucho poder. Pasó con los hutus, cuando se llamaba cucaracha en Jensi a los hutus por parte de la radio Las Mil Colinas, o el ejercicio recurrente durante el Tercer Reich de caricaturizar a los judíos como ratas, como plagas, como tifus. Es decir, a veces el problema es que cuando se hace de manera recurrente un mismo ejercicio de deshumanización o animalización del adversario político, se corre el riesgo de generar una realidad. Y si se deshumaniza al adversario, se transmite la idea de que se puede hacer todo contra el adversario. Y eso es un problema de nuestro tiempo, que tiene mayor recurrencia por las redes sociales, pero que muchas veces son los medios de comunicación tradicionales los que generamos esa dinámica que es muy perniciosa. No sé si hay alguna pregunta. Sí, allí una. Bueno, las gracias son dobles, tanto a los compañeros como a los ponentes. Cada año tenemos mejores ponentes y mejores compañeros. A lo largo de la charla, que ha sido muy interesante, me ha sorprendido que una de las cosas que se han evocado mucho es todo el tema de la culpa. Y me ha hecho pensar en esa distinción un poco como vieja o viejuna de
las culturas de la culpa y las culturas de la vergüenza, pero parece ser, al mismo tiempo que lo estabais hablando, me ha hecho pensar que quizá no sea tan viejuna y tan carca esa distinción y que a lo mejor en España o en nuestra cultura occidental, que es esa cultura de la culpa frente a la cultura oriental, que es la cultura de la vergüenza, lo que se encuentra detrás de la burla es la culpa. ¿Compartís esta idea? ¿Compartís que los occidentales nos basamos en esta idea de la culpa y sobre ello nos reímos? ¿O que la vergüenza también forma parte de la risa y que nos reímos por vergüenza? La pregunta es al aire. Yo tengo... No, perdón. Vamos a ver, yo creo que el concepto de culpa es un concepto religioso, mientras que el concepto de responsabilidad no. Y yo creo que deberíamos hablar de responsabilidad o irresponsabilidad en vez de culpa. Porque yo creo que el concepto de culpa tiene ese tono, ¿no? Pero tú lo has descrito muy bien, ¿no? O sea, tú te culpabilizas ante alguien que te evalúa que está más allá del mundo social, ¿no? Es decir, estás ofendiendo a Dios. Aquí ofendemos a nuestros conciudadanos. Es decir, que el tema es responsabilidad, y responsabilidad cívica, subrayaría yo. Y luego, respecto del tema de la vergüenza, vamos a ver, la vergüenza y el humor están íntimamente... Es decir, el humor... Vamos a ver, el humor existe en gran medida porque es un ámbito donde uno puede ser desvergonzado. Lo que pasa es que eso también está muy contextualizado. O sea, el humor de España en los años 80-90, hoy no se podría hacer. Martes y 13, bueno, los diálogos estos que tenían, y sobre todo, digamos, tan sexistas, ¿no? Eso hoy sería absolutamente imposible, ¿no? Pero vamos, la desvergüenza dentro de lo que es el ámbito del humor, pues es indesligable, ¿no? De esa esfera, con lo cual el humor debe ser desvergonzado, casi me atrevería a decir, ¿no? Porque la vergüenza, en último término, pues tiene que ver ahí con una especie de puritanismo, ¿no? Social que toda la sociedad tiene, y romperlo yo creo que forma parte también un poco de lo que es el juego de la vida, ¿no? O sea que nos pasamos la vida tratando de romper tabús, ¿no? Y una manera de hacerlo público de manera legítima es precisamente a través del humor, ¿no? Yo creí que vuestra generación no cargaba con la culpa, pero porque yo tengo hijos de vuestra edad y veo que no, pero quizá tu reflexión me produce alguna duda, ¿no? Tal vez deberíais reflexionar, a lo mejor tenéis algo ahí que os queda de vuestros ancestros y de las misas que tuvimos que escuchar, ¿no? Pero yo creo que vosotros no cargáis con cargáis con ese peso en el sentido de afectaros en vuestro comportamiento. Es decir, claro que todo el mundo tiene que... Y está bien que todo el mundo sienta culpa, si no seríamos unos psicópatas. Si no sientes culpa de nada, pues no serías un ser humano, ¿no? Pero el concepto de culpa que yo digo es el que impregna todo tu comportamiento, ¿no? Que te lleva a pedir perdón por todo, que te lleva a culpabilizarte por todo lo que te pasa. Bueno, en este momento, perdona que ya acabo, en este momento parte del sistema que tenemos te hace culpable de ser pobre. Hay mucha gente que va por ahí diciendo, eres pobre porque quieres. Gurús, coach de estos que dicen, pues tú puedes ser rico, si no eres rico es porque no quieres. Y eso sí que me parece peligroso, eso sí que me parece peligroso. No nos da tiempo a más, pero quería daros las gracias a los cuatro por vuestras reflexiones y recordar que ahora hay otra charla enmarcada en la Noche de los Libros de Daniel Gamper y Oriol Farrés, ambos dos de la Universidad Autónoma de Barcelona, que se titula Ver quién ríe más, legitimidad, privilegio y emancipación a través de la risa, así que estáis invitadísimos a quedaros y